Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a este 10º programa de Nuestra Cultura. Veamos qué tenemos en los avances para esta semana. Nuestra Cultura. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Descubrirnos a nosotros mismos, desde las regiones, desde dentro, desde el interior de los pequeños pueblos, del vecino, del amigo que escribe y que nos desnude el alma. Yo estoy en un buen momento, eso como dice, mientras un productor consiga plata siempre va a ser, está vigente. Los fenómenos de la contaminación, en eso me he basado para hacer la propuesta del río La Sena y el río Bogotá. Del escritor ibaguereño Óscar Perdomo Gamboa. El libro está compuesto por 16 relatos que tienen como punto de encuentro narraciones en torno a grandes figuras de la selección brasilera. En Ibagué muchas cosas, ¿no? Que la gente dice, no, pues aquí no pasa nada. Pero resulta que hay un montón de actividades culturales súper bonitas y es sumamente grato saber que las tertulias musicales de la Biblioteca Darío Chandía pues están ahí ya por su tercer año. Nuestra Cultura. Cecilia Caicedo es doctora en literatura de la Complutense de Madrid. Ha dedicado su vida a estudiar las literaturas regionales para el Tolima, para Nariño y para Risaralda. En este momento también soy narradora, entonces estoy trabajando ahorita en un libro de cuentos. Yo comencé mi tesis de pregrado. O sea, yo era muy sardina cuando terminaba Filosofía y Letras en la Universidad de Nariño y entonces hice una investigación de mi tesis de grado sobre la novela en el departamento de Nariño. Fue exitosa, fue la primera vez que a alguien se le ocurría historiar una región. Pasaron muchos años después, me fui al Caro y Cuervo me vine aquí a Bogotá al Caro y Cuervo a hacer una especialización. De aquí me fui para España y estudié toda la historia. Con el tiempo me dice el director del Instituto Caro y Cuervo, después de como 20 años, 30, me dice, Cecilia, hagamos la edición de tu libro sobre Nariño, la novela de Nariño, porque era pionero, era el primero que hacíamos. Había un criterio bien interesante sobre investigación, sobre metodología de lo estrictamente regional y me encontré prácticamente todas las novelas de Pasto. La pregunta me la hago yo a mí también, ¿cómo hice a esa edad ese libro y esa investigación de tamaña envergadura? Después, en otro momento de mi vida, yo me trasladé a trabajar a la Universidad Tecnológica de Pereira, y estando en Pereira, claro, comencé a leer a sus escritores y fui armando lentamente con mi visión de Pereira, porque yo quería saber si estoy en Pereira, ciudad que no conozco, yo puedo conocerla a través de leer su literatura y de sus autores. Y efectivamente yo creo conocer Pereira por la literatura que leí. Y con ello se presentó un libro con el que vine a la primera feria del libro en Bogotá, o sea, hace 38 años. Tenía mi libro que decía Literatura Risaraldense. Y aquí me preguntaban mis amigos intelectuales bogotanos, ¿y es que en Risaralda hay literatura? O sea, una actitud, si me entiendes, sumamente, no hostil, sino preguntándose qué hay en los pueblos, ¿cierto? Y lo que yo pretendo demostrar es que en los pueblos y en términos generales lo que se hace, la mejor literatura de Colombia la hemos hecho en las regiones. En España hice un trabajo muy lindo porque hice allá, cuando llegué a España, hice un estudio sobre lengua y literatura española en el Instituto de Cultura Hispánica. Concluido eso, yo me gané allí en España, sin pretender concursarlo, sino con un trabajo, me gané uno de mis primeros premios tal vez, que era una bolsa de estudios, así dicen los españoles, para asistir al sexto seminario de filología en Málaga. Fue muy interesante. De allí yo dije, yo de aquí no me voy a Madrid nuevamente y hago mi doctorado, y entonces me matriculé al doctorado. En el doctorado, por aquel entonces, esto hace muchos años, en el año creo que 75, no estoy muy segura, pero 75 tal vez, García Márquez no había conseguido todavía el Nobel, ¿cierto? Y a mí se me ocurrió hacer mi tesis doctoral sobre un escritor muy bueno que había en Colombia, ¿cierto? Que era García Márquez. Entonces estuve como con ese instinto y me conseguí una bibliografía excelente sobre él, que son los primeros libros, los primeros autores que se ponen a indiciar a García Márquez. Y hice un trabajo fabuloso, realmente a mí me encantó. Ese libro, como libro, fue mi tesis doctoral, me gradué con él y demás. Apenas el año antepasado, cuando el invitado de honor de la feria fue Macondo,
yo publiqué para esa feria, porque me lo pidieron, un libro cuyo título es Macondo, País de Sueños, en donde lo que hago es hacer un resumen de mi tesis doctoral, que eran como 1000 páginas, escritas a máquina, en papel de seda. La historia de las publicaciones es maravillosa. Con los escritores tolimenses me encontré primero en una feria de libros, el primer año. Y entre conversa y conversa, remojando palabras, fuimos conociéndonos. Ese mismo año, Benur Sánchez Suárez me habló conmigo y se ilusionó, hizo lo de Huila. Y los antioqueños me pidieron a mí que les hiciera lo de Antioquia, pero no pude. Ahí me conocí con ellos, con los Pardo y con la literatura del Tolima, y he escrito varias cosas sobre ellos. ¿Sí? Yo pienso que si hay algo supremamente importante en Colombia, ¿cierto?, es la capacidad de gestión y liderazgo que tiene Carlos Orlando Pardo en relación con todo Colombia. Porque la proyección que le da a Ibagué y al Tolima, y no solamente a la literatura, a la música, a todo lo que usted quiera, ¿cierto? Es un hombre que se entregó con pasión al Tolima y que lo ha hecho de una manera maravillosa. A mí me parece que es bien interesante lo que hace Jorge, su quinteto de la frágil memoria, de recordarnos a Colombia y de enseñarnos a resignificar, no la violencia, porque no es gratificarnos en contar la violencia, sino por el contrario, pulsar, ¿no?, los elementos fundamentales de la violencia con la intención de que no nos repitamos. Y hay un cuento de él que él sabe que es lo que más me gusta a mí, que es el de los sin rostro, sin nombre, ¿cierto?, que es precioso, es una pesca de los cuerpos en los ríos de Colombia, ¿cierto?, para juntar un cadáver y tener un cadáver por quien llorar. Me parece maravilloso. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Con Dafne entramos en una situación como muy personal. Llegamos simplemente a ensayar para los shows, ¿sí? Entonces nos agendaban un show y simplemente 15 días, 20 días antes nos encontrábamos y llegábamos al ensayo, ensayábamos, tocábamos lo que había que tocar y nos volvimos como muy impersonales. Nuestra cultura. Las tertulias musicales que se hacen en la Biblioteca Darío Echandía permite que el artista y el público intercambien ideas. Juan Carlos Ramírez fue el que creó este proyecto que ya lleva más de 3 años. Llegué a Ibagué a los 15 años y me amañé, como le ha pasado a muchos músicos. Me describo como cantante profesional en economía, pues lo digo como molestando, porque salí de la Universidad del Tolima como economista. Sin embargo, mientras que estudié la carrera, mientras que estuve en el colegio, nunca dejé de tocar y de cantar. Entonces en la carrera pues siempre cantaba en bares y cantando con el coro de la Universidad del Tolima, y de repente salí, comencé a ejercer y siempre me llevaba al trabajo la guitarra, porque de ahí salía a cantar. Me devolví para Bogotá, volví otra vez al coro. En el coro de la universidad estoy desde el año 97. Y en el coro me involucraron con la Orquesta Sinfónica, y estoy desde el 2009 en la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Tolima. Y bueno, sigo cantando casi que todos los días, gracias a Dios. Por eso pues no siento que trabaje, ¿sí? Y hay amigos que me dicen, uy, este es un trabajo, y yo, uy, sí, yo tampoco como que no lo... Hay músicos que escriben sus canciones para llegar a otras personas, para vender sus discos, para llenar salas de conciertos. A mí me gusta más la música que congrega, me gusta conectar al público, me gusta transportar a la persona de un estado al otro, como lo haría un transportista, ¿sí? Digamos, hay una persona que está cansada y dice, voy a ir a donde Juan canta y molesta con lo de los chistes, y sé que él me va a llevar del estrés a pasar un buen rato. Ya después vino lo del trabajo con la Biblioteca Darío Echandía, que es un hallazgo gigante para mí y pues para lo que vinimos a hablar hoy, ¿no? Hay un programa de YouTube que se llama Encuentro en el Estudio, que me encanta, y que comenzaban invitando a artistas argentinos como Fito Páez, bueno, una producción impresionante, y el artista habla de su obra y comienza a tocar, y de una manera muy íntima con el entrevistador, y graban ahí en estudio. Y bueno, entonces cuando me comencé a idear eso,
tuve 3 personas importantes que me escucharon y me dijeron, sí, es una buena idea, puede proponerla. La primera de ellas fue Camila Espinosa, y el maestro Luis Enrique Aragón me ha acompañado mucho en este proceso. Mi mayor ambición era que en este espacio, digamos, cuando un músico está surgiendo, el espacio donde puede tocar es en un bar. Yo decía, ¿por qué no podemos lograr que este espacio tan importante como es el auditorio de la Biblioteca Darío Chandía podamos también utilizarlo para que la gente conozca los talentos que hay en Ibagué? Ya este es el 3er año que llevamos con las tertulias, ahora que se llama Club de Música. ¿Por qué no también utilizarlo para que los cantautores, para quienes están escribiendo canciones, los que tienen una banda y que se rehúsan, digamos, a decir, no, hagamos reggaetón a ver si así vendemos? No, que tienen una propuesta cultural, ¿por qué no tener este espacio para ellos? El primer año hicimos una noche de cantautores, fue maravilloso, a mí me encantó, y ya el Club de Música hoy tiene un público que siempre está ahí. Hemos llenado muchas veces la sala y otras veces no hemos estado llenos. Un señor me habló, me dijo, señor, ¿y esto cuándo lo dan? Y yo, no, son 2 lunes al mes. Me dijo, pero ¿por qué no estaba repleto el sitio? Esto es una maravilla. Yo vengo de Bogotá y estaba buscando qué hacer en Ibagué y me sugirieron este espacio y yo me sentía tan feliz de que a esa persona le pasara eso. En la Luis Ángel Arango de Bogotá habían conocido este proyecto y querían replicarlo, que les parecía sumamente bueno. Entonces eso es súper satisfactorio. Son 24 encuentros al año. Entonces pues vamos como por los 60 más o menos, le calculo yo. El segundo año, por ejemplo, le hice la propuesta al banco, les dije, ¿qué tal si involucramos otras expresiones artísticas? No solamente la música, sino también el teatro. Y el banco me dijo que sí. Entonces el segundo año se llamaba Club Literarte. Entonces el espacio está como abierto y yo solamente soy como el espectador ahí que disfruta. Y que disfruto cuando, digamos, digo, ¿quién conoce al invitado de hoy? Levanten la mano. Entonces el invitado pues trae a su público, pero cuando una persona dice, yo no sé, yo no lo conozco, a mí me parece que eso es una ganancia enorme. En Ibagué en muchas cosas, ¿no? Que la gente dice, no, pues aquí no pasa nada, pero resulta que hay un montón de actividades culturales súper bonitas y es sumamente grato saber que las tertulias musicales de la Biblioteca Darío Chandía pues están ahí ya por su 3er año. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Creo que a los 17 años fue un año clave en mi vida porque conocí a un profesor aquí en la ciudad de Bogotá y ese profesor cambió mi vida. Me dediqué a leer durante ese año de una forma casi que enferma, por decirlo así, y ahí comenzó el cuento de pensar en escribir. Nuestra cultura. Mauricio Romero es ilustrador, publicista y ha desarrollado un gusto grandísimo por la cinematografía. Hablamos con él y nos cuenta su historia. Mi profesión es publicista, pero desde hace aproximadamente unos 12 años me dedico a la producción de cine acá en el departamento del Tolima. Me describo según lo que hoy en día se conoce como un realizador de cine regional. Empecé porque pues ya desde la publicidad trabaja procesos como por ejemplo videoclips, comerciales, producción de programas de televisión, y estuve en un taller de cine que realizaba el Ministerio de Cultura en las regiones, que llamaba INI, y a partir de ahí pues hice como mi primer corto, descubrí como mi vocación a la producción de cine y pues me metí en este cuento y hasta ahorita me ha gustado y pues la proyección que tiene el cine ahí regional y nacional últimamente ha aumentado, entonces pues me parece que escogí un buen camino, una buena labor y una profesión, que ya la considero es una profesión. Esencialmente la idea es encontrar primero proyectos, ya sea guiones para cine argumental o proyectos o investigaciones para documental. Entonces esencialmente es ver la viabilidad que pueden tener estos proyectos, ya sea regional o en convocatorias nacionales o en mercados de negocios nacionales como por ejemplo en Cartagena o en el BAN en Bogotá. Tengo varias películas que han sido premios ya sea
nivel municipal o departamental. Tengo películas como La Tarea, que fue uno de los primeros cortos tolimenses que estuvieron en exhibición en Cine Colombia. Tengo uno, por ejemplo, como El Río de Sangre y las Dos Orillas, que fue el primer cortometraje que tuvo una participación internacional. Y ahorita, pues recientemente he realizado uno que llama Toque de Queda, Toque de Parranda, que fue un proceso que hice en El Salado, que empezó su circulación este año en el Festival de Cine de Cartagena. El año pasado gané un FDC nacional de relato regional, que es como pues uno de los premios más importantes que hay en el país, que entrega Proimágenes en convocatoria pública con el proyecto Carretera al Sur, que es un documental que hice con la directora Camila Torres, un documental que grabamos en Ibagué, Rovira y Playa Rica, que pues es un documental acerca de el regreso de las víctimas del conflicto. Esperamos tenerlo listo para el BAN en Bogotá. En el Tolima habíamos productores, pero faltan casas productores. Una cosa es que hayamos productores, pero es importante que ya se consolide una casa productora en el Tolima. Y una cosa muy importante es que hasta el momento, pues productor sinceramente es todo aquel que podamos mover un proceso desde su inicio hasta su finalización, pero habíamos tenido falencias con los realizadores porque hemos pasado de lo análogo a lo digital en muy poquito tiempo, y pues habían realizadores que ya estaban quedando como un poquito rezagados en estos procesos ya digitales. Una cuestión que hemos notado es que ya hay varios realizadores jóvenes que han estudiado cine y están regresando al territorio. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con 2, 3 realizadores que estudiaron cine y están de vuelta y están intentando trabajar acá. Yo estoy en un buen momento, eso como dice, mientras un productor consiga plata siempre va a ser, está vigente. Entonces, pues en este momento pues estoy terminando Carretera al Sur, estamos ya haciendo el financiamiento del primer largometraje, que ya lo tenemos proyectado hacerlo entre San Bernardo y El Salado acá en Ibagué. En Chaparral se va a grabar un largometraje de muy alto presupuesto, que es Manuel, que es con otro realizador tolimense, Chaparral Luna, Carlos Mario. Entonces creo que es un buen momento, es el momento como que adecuado para hacer cine acá en el Tolima. No habla uno de uno como productor, uno habla es como ya como el realizador, el director como el que uno le apuesta, que ya alcanza a llegar con un proyecto a un espacio ya de ese tipo como europeo. Y pues ahorita con todas esas casas de contenidos digitales como Netflix o que están consolidando acá, pues mirar a ver cómo es posible que el Tolima se vuelva una locación tanto audiovisual, tanto para series de televisión como para películas. Yo me metí en esto fue por animación, porque soy ilustrador y siempre creí que meterme a trabajar cine me iba a permitir hacer proyectos de animación. Desafortunadamente la animación en cualquiera de sus áreas, donde sea, en cualquier país, es mucho más costoso que el live action definitivamente. Yo mismo hago los storyboards de las películas, pues tengo esa capacidad, y entonces eso me permite tener como una mejor comunicación con los directores míos. He hecho ya varios libros ilustrados propios y a veces he ilustrado libros de otras editoriales, por ejemplo de Casa de Libros, de Piaja Editores. He ilustrado algunos libros de algunos autores de esas editoriales. Entonces como que llevo a la par y son dos cosas que puedo llevar al mismo tiempo. En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. En el año 2014, Casa de Libros publicó el libro Fútbol de Carnaval del escritor ibaguereño Óscar Perdomo Gamboa. El libro está compuesto por 16 relatos que tienen como punto de encuentro narraciones en torno a grandes figuras de la selección brasilera. La constante es tomar relatos que giren en torno a selecciones que estuvieron en el podio, primero, segundo, tercer puesto. Allí desfilan una gama de figuras como Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo, en fin. Es importante destacar cómo este libro, que tiene ya un oficio literario donde hay exquisitos manejos de tiempos y espacios, aporta a la narrativa del Tolima, que ha tenido como eje también el tema del fútbol. Vale la pena destacar, por ejemplo, el maestro Héctor Sánchez, quien en el año 1967, en su primer libro de cuentos, Cada viga en su ojo, tiene un cuento titulado Los Triunfos, que tiene que ver con el fútbol, con esos equipos de veteranos
donde más allá de la panza, la estatura, lo importante es la diversión, el juego como juego, no las cuestiones profesionales. Destacamos también Bola de Carne, del escritor ibaguereño Camilo Pérez Salamanca, publicado en la década de los 80 como parte de una antología del taller literario El Moán. Está también Libardo Vargas Celemín, con un cuento sobre lo que significa ser hincha del Deportes Tolima, cuento titulado El Fanático, que hace parte del libro Las Baladas del Olvido, Las Estaciones del Olvido. Y está también Elmer Hernández con un relato titulado Lateral Sur. La invitación a los lectores y a las distintas personas que gustan del fútbol, que disfruten Fútbol de Carnaval de Óscar Perdomo Gamboa. 16 historias en torno a esta pasión que ha desvelado no solamente a escritores, a narradores, sino también a filósofos. Cómo olvidar, por ejemplo, a Albert Camus, quien decía que lo que ocurre en la cancha refleja también los comportamientos de las personas. Nuestra cultura. Yesel Gutiérrez Palma hace parte de una generación de pintores que ha buscado en el exterior el reconocimiento que quizás no tiene acá. Estuvo en Francia, en Nueva York, y nos lo cuenta a continuación. Yo soy un pintor profesional graduado de la Universidad Nacional. He transcurrido parte de mi vida entre la academia, mi obra y mi estudio. He tenido siempre muy presente que la disciplina y la constancia saca una obra adelante. Pienso que eso es fundamental. En mi infancia, mis primeros pasos, mi madre me llevaba al centro de Bogotá a recorrer la Candelaria. Inclusive desde muy niño conocía la biblioteca Luis Ángel Arango. En sus comienzos, cuando se hacían exposiciones, estaba comenzando a hacer exposiciones de arte. Esa forma curiosa, llamativa de lo que es la cultura, la arquitectura. Y después, un poco más adelante, en el bachillerato, estudio en el Colegio Miguel Antonio Caro, Bogotá, y hago unos amigos, y en este momento hago un trabajo con estos amigos. Termino la universidad, soy acreedor de una beca por convocatoria pública para ir a Francia. Eso me proporciona y esclarecer muchas cosas que yo he visto en la academia, en los libros, pero por estar en otro continente, para uno parece que eso es casi como imposible o muy lejano, pero visitar sitios como por ejemplo la Casa de Monet, esto para mí ha sido muy importante porque ya puede uno dilucidar cosas dentro de la misma estudio, dentro de la misma academia. En la universidad siempre estuve dedicado a la academia y obtuve al final una mención honorífica. Después de un tiempo estuve trabajando durante unos años en el barrio La Candelaria, donde tuve mi taller, la 10 con tercera. Estuve dedicado a la lectura, a la investigación, a hacer reflexiones sobre mi obra, sobre la posición de un artista ante la sociedad, su responsabilidad. ¿Y qué propone? Que no es fácil, ¿no? Hacer una propuesta en arte va más allá de ser simplemente un hacedor de cosas, casi como un artesano, porque un artista maneja son conceptos, ideas. Pienso que no puede ser absolutamente una obra decorativa, sino hay muchas posibilidades de que el artista haga evidente toda esa conflictividad del medio, de lo que sucede en su entorno, de su momento histórico. Cuando yo entré a la Universidad Nacional, vi que el arte tenía grandes posibilidades, un conocimiento muy amplio con la sociedad, y siempre mi inclinación a dibujar, a hacer grabado, a hacer escultura. Entonces encontré que el arte pues era como lo que a mí me llenaba casi todas mis inquietudes, ¿no? Inquietudes de tipo intelectual, emocionales. Tal vez por esos momentos de niño que yo recorría las salas y recorría la Candelaria, donde veía tantas manifestaciones de arte, de arquitectura, de música. La obra que en este momento estoy desarrollando tiene como título Fragilidad siendo resonancia. Encuentro que hay un punto medio donde el vivir del hombre en una sociedad que está atomizada por fenómenos
de violencia, de situaciones que hacen que el hombre sea vulnerable. Estoy mirando lo que es el calentamiento global. Yo he trabajado la pintura y la escultura. Hoy en día es muy factible desarrollar escultura en talleres de tipo industrial, donde uno puede fácilmente tener una asesoría técnica. Eso yo lo hago en Bogotá, como la última escultura con la Secretaría de Cultura de Ibagué. Hasta aquí el 10º capítulo de Nuestra Cultura. Si se perdió algo o quiere repetir alguna nota, en Facebook y en YouTube nos encuentra como Nuestra Cultura TV. Contáctenos, propongan temas que puedan aparecer en el programa. Hasta la próxima. Nuestra Cultura.